Recordando que las interacciones intramoleculares correspondían a los enlaces que hay entre los distintos átomos, ¿cierto?, que unen y le dan la estructura a la molécula. Las interacciones intermoleculares corresponden a las interacciones externas que tienen las moléculas. Y esas interacciones van a ser facilitadas por las diferencias de electronegatividad que hay entre los átomos que forman el enlace. Como consecuencia, van a formar dípolos y van a presentar eventualmente un momento dipolar. Una compañera me preguntaba sobre el momento dipolar. Aquí entendamos el momento dipolar como una magnitud que puede ser expresada, se puede calcular, ¿vale? Pero considerando que el momento dipolar como un parámetro que va a dar información de cuán polarizada está la molécula, ¿ya? Entonces, si lo ven en la diapositiva como un concepto de momento dipolar representado por la letra M, indica que, bueno, es el concepto de momento dipolar y que es un parámetro, bueno, que es un parámetro de cuán polarizada va a estar la molécula, ¿ya? Ahora bien, vimos las interacciones de ion-dipolo, ¿cierto?, que era un grupo específico, y después vimos las interacciones de Van der Waals, que eran dipolo-dipolo, ion-dipolo inducido y dipolo-dipolo inducido, ¿cierto? Y quiere decir que eventualmente, en el caso de los dipolos inducidos, es una molécula que va a tener una distribución electrónica homogénea en su estructura, pero que va a ser polarizada por la presencia de un dipolo o de una fuerza externa. ¿Qué le va a dar la forma? Lo va a, digamos, orientar. Nos quedó pendiente una de las últimas fuerzas o interacciones, fuerzas intermoleculares, que sería la fuerza de dispersión. La dispersión de London. Una de las preguntas que eventualmente
qué tipo de interacciones hay en los gases cuando estos se condensan, qué tipo de interacciones van a facilitar que estos permanezcan en ese sistema sin liberarse al medio por la energía cinética, pensando, por ejemplo, en que los gases como el hidrógeno, como el nitrógeno, cuando están en estado líquido, están a muy baja temperatura. Entonces eso quiere decir que en ese sistema hay muy poco calor, es decir, están, digamos, bastante fríos. Uno de los aspectos que va a implicar o que puede ocurrir en esos sistemas donde las moléculas son no polares, que ocurra una polarización espontánea, ¿ya? Una polarización espontánea que va a permitir la propagación de dipolos. ¿Qué quiero decir? Que tenemos la molécula que están, digamos, de manera distribuida homogéneamente su carga, sus electrones, ¿cierto? Y no tienen una carga aparente. A lo que me refiero con una dispersión es que se van a formar esos dipolos que van a permitir la interacción. Entonces, eso es un tipo de interacción donde vamos a tener, por ejemplo, aquí el más, aquí el más, aquí el menos, aquí aquí un menos, aquí un más, aquí un más, aquí un menos, aquí un más. Entonces, que van a facilitar la ocurrencia de una polarización en el sistema espontánea, que va a facilitar la existencia de esos sólidos o líquidos por producto de una polarización espontánea que ocurre por efectos dispersivos. ¿Qué decir con el concepto? Entonces, ahí está. Este tipo de interacción se produce por fuerzas de dispersión, es decir, fuerzas de atracción que se generan a partir de los dipolos temporales inducidos en los átomos o moléculas. Entonces, ahí completaríamos los tipos de interacciones intermoleculares. Están las fuerzas de dispersión, los dipolos inducidos con dipolos, los dipolos inducidos con iones y los dipolos-dipolos. Un ejemplo de esto, de la polarización, de esa posible polarización, nos da cuenta el metano o el tetraioduro de carbono. No sé si logran ver que cuando hablamos del metano, que es CH4, tiene un punto de fusión de menos 185 grados Celsius, eso es bastante frío, ¿cierto? Sin embargo, el tetraioduro de carbono va a ser una temperatura de fusión a 171 grados Celsius, es decir, que a temperatura ambiente es sólido. ¿Qué pasa? Porque si tiene una estructura muy parecida, si lo escribimos aquí en la pizarra, decimos que el metano es esto, carbono, hidrógeno, y otro hidrógeno, y el tetraioduro es yodo. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? Si estos son estructuralmente parecidos. Este tiene un solo electrón. Tiene un solo electrón que lo está compartiendo acá. ¿Ya? Este también tiene un solo electrón y lo están compartiendo con el carbono. ¿Ya? Mientras que ¿se acuerdan de los kerneles y de las capas? Este tiene mucho más electrones, capas de electrones a su haber. Lo mismo que con este. Y lo mismo que con el de allá y con el de acá. Van a tener más capas de electrones. Entonces, ¿qué pasa? Que esta densidad electrónica se puede polarizar, ya espontáneamente.
Y esa polarización va a generar esos dipolos temporales que van a facilitar la atracción entre las moléculas, de modo que van a presentar un punto de fusión mucho más alto que el metano, que esta molécula. ¿Ya? Entonces, la fuerza de interacción de London tiene una componente que se puede visualizar. ¿En qué tipo de compuesto? Bueno, en esto. Pero también se pueden visualizar en lo que son las grasitas. La grasa, los lípidos, los terpenos, que son unas moléculas que vamos a ver en el futuro. ¿Por qué estas son sólidas? Porque tienen fuerzas de dispersión de London. ¿Ya? Dicho eso, ¿tienen alguna duda respecto a eso? No, vale. Bueno, finalmente volvemos al enlace de hidrógeno, porque vamos ahora a sumergirnos en lo que son los líquidos. El enlace de hidrógeno, como mencionábamos, que tenía una carga parcial electropositiva y una carga parcial negativa, que iba a propiciar una interacción intermolecular. El enlace de hidrógeno está representado por esas líneas segmentadas o punteadas, ¿cierto? Porque no es un enlace propiamente tal, es una interacción de naturaleza dipolo-dipolo, ¿vale? Y es importante recalcar que en inglés se llama hydrogen bond. Hydrogen bond, ahí está. Enlace de hidrógeno. Lo que en español, en las clases de biología y en general como de química básica, lo mencionan como puente de hidrógeno, ¿vale? Entonces, el enlace de hidrógeno al cual yo me refiero es lo mismo que ustedes mencionan como puente de hidrógeno, o que lo mencionan en biología. Y lo importante, además del agua, que tiene la formación de dos posibles enlaces de hidrógeno cada molécula, considerando los hidrógenos, y un tercero que considerando el oxígeno. Entonces va a tender a formar una red de muchas interacciones de enlace de hidrógeno, y como consecuencia de esa interacción dipolo-dipolo va a facilitar que tenga ciertas características físico-químicas a temperatura ambiente y a la presión atmosférica de una atmósfera, es decir, a la presión atmosférica que tenemos ahora. Y en general, la energía del enlace de hidrógeno es 40 kJ/mol. Vale. Si nosotros consideramos eso y miramos esta tabla y vemos que, como lo mencionábamos yo creo que en la mañana, sobre las moléculas que forman enlaces de hidrógeno. Las moléculas que forman enlaces de hidrógeno consideran, por ejemplo, las aminas, el ácido clorhídrico o el agua inclusive. En el caso del grupo 4A, donde está el metano, ahí no es posible considerarlo como enlace de hidrógeno. Notar que los puntos de ebullición del metano es bastante bajita, porque no forma ese enlace de hidrógeno, mientras que en el caso del agua es el más alto, es a 100 grados Celsius. Y por otro lado, el cloruro de hidrógeno sería en torno a los 20 o 30 grados Celsius. Y en el caso del amoníaco es por debajo del 0 Celsius. Y notar que a medida que va avanzando por su grupo, es decir, por su familia, vamos bajando en el periodo, vemos que el sulfuro de hidrógeno, que es H2S, su temperatura de ebullición es mucho más baja y sube solo un poquito para el caso del enuro de hidrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una molécula que presente enlace de hidrógeno como el agua, no hay otra. Y por eso
tiene una importancia tan grande, porque su punto de ebullición es a 100 grados Celsius y por otro lado su punto de fusión es a 0 grados Celsius. Eso implica que a la temperatura ambiente pueda permanecer líquida y con una evaporación pequeña. Vamos a ver un par de propiedades más importantes o también relevantes del agua, pero notar que la interacción del enlace de hidrógeno de naturaleza dipolo-dipolo, en el caso del agua, es particular. ¿Ya? Como les mencionaba, ahí está expresado que el enlace de hidrógeno no es exclusivo del agua, sino que está presente en el amoníaco de esa manera, representado con puntitos, ¿cierto? Y en el caso de del fluoruro de hidrógeno, donde tenemos HF, ¿cierto? Que tiene un par de puntos, pares de electrones que no forman enlace y que tiene una densidad electrónica mayor que el hidrógeno al que está enlazado y va a atraer al otro, al hidrógeno del amoníaco. Vale, ¿aquí tiene alguna pregunta respecto a esos enlaces? Vale, continuamos. Ahora, propiedades de los líquidos, propiedades importantes, tensión superficial y viscosidad. Entonces, cuando nosotros introdujimos estos conceptos de naturaleza de enlace, empezamos a hablar sobre los estados de agregación de la materia y que eran importantes considerando si eran sólidos, líquidos y que iban a determinar y que ese estado de agregación iba a estar determinado por el tipo de interacción que existe entre las moléculas que la conforman. Cuando hablamos del agua, las soluciones de ¿cómo se llama? Cuando hablamos del agua, tenemos las consideraciones como más importantes que son la tensión superficial y la viscosidad. ¿Vale? Nosotros podemos representar lo que es la tensión superficial de este modo. Ese insecto que no sé cómo se llama, quizás al parecer un insecto, si tiene seis patitas, puede permanecer sobre la superficie del agua, producto de que su masa y el área que conforma no es lo suficientemente fuerte como para romper la tensión superficial del agua. ¿Vale? ¿Y cómo vamos a entender la tensión superficial de un líquido? Vamos a entender, o vamos a considerar ese esquema, donde nosotros vemos que en general las partículas o las moléculas que están contenidas en el vaso precipitado, sabrán que se llama ya vaso precipitado, cuando están en el seno de la disolución o del líquido, son atraídas en todas las direcciones. Mientras que cuando están en la superficie son atraídos hacia los costados de manera axial, ¿cierto? Y hacia abajo. Entonces, eso va a permitir de que haya una tensión, que para poder sumergir algo se va a tener que romper esa tensión. De otro modo, no se sumerge. Lo pueden probar, por ejemplo, con una hoja de papel, lo verifican, o un trozo de plástico, de un film de película de plástico, que lo pongan sobre un vaso que contiene agua, y probablemente no se va a sumergir. ¿Ya? Vale. Entonces, cuando hablamos de interacciones de enlace de hidrógeno, podemos visualizar que el enlace de hidrógeno, como no era propio solo del agua, sino de otra molécula, podemos ver que, por ejemplo, en el caso del glicerol, que es un tipo de poliol, de polialcohol, es decir, tiene varios grupos OH, ¿cierto? Tiene varios grupos hidroxilo. Todos esos grupos hidroxilo van a ser capaces de formar enlaces de hidrógeno. Entonces, si nosotros nos vamos podríamos considerar que ese va a tener una tensión superficial mayor y además una viscosidad también más elevada.
Cuando nosotros consideramos la viscosidad, analizamos la viscosidad también, perdón, la tensión superficial, también abordamos lo que es la viscosidad. La viscosidad es la resistencia a fluido. Tenemos, por ejemplo, un sistema donde hay un fluido, ¿ya? Entonces, ¿cuán rápido fluye? Mientras más rápido fluye, va a ser menos viscoso, ¿ya? Mientras más rápido fluye, va a ser menos viscoso. Entonces, en el caso de aquí, nosotros podemos ver los distintos, líquidos compuestos que están ahí expresados, como la acetona, el benceno, tetracloruro de carbono, que tienen órdenes de viscosidad expresadas en notación científica. Identifiquemos al agua. El agua tiene 1.01 por 10 elevado a menos 3. Eso está en centímetros. No, newton segundo metros cuadrados. Newton segundo, que es la unidad de viscosidad. Notar que el agua como tal, supongamos que agua destilada, lo más probable es que sea una agua destilada o agua reionizada, tiene una viscosidad de 1.01 por 10 elevado a menos 3. Si nosotros identificamos al glicerol, es casi 1000 veces o 1500 veces más grande que la del agua. ¿Por qué? Porque tiene más enlaces de hidrógeno disponibles. Tiene 1.49. Notar que está en notación científica la del agua, es decir, 1500 veces más baja que esa. ¿Ya? Y en cambio, por ejemplo, en el caso de la acetona es esto, para quienes no saben, CH3, y aquí hay un doble enlace con un oxígeno, ¿ya? Eso no puede formar enlace de hidrógeno, porque estos no están disponibles para formar enlace de hidrógeno, ¿ya? Entonces está esto solo. No es posible la presencia de enlace de hidrógeno. Y tiene una viscosidad de 3.16 por 10 elevado a menos 4. Entonces, es más chica que el agua. ¿Cuál va a ser más fluido? ¿La acetona o el agua? ¿Cuál? ¿Cuál va a ser más fluido? ¿La acetona o el agua? La acetona es de 3.16 por 10 elevado a menos 4, mientras que el agua es 1.01 por 10 elevado a menos 3. Esto está en newton segundo metros cuadrados. Y esto también está en segundo metros cuadrados. El agua o la acetona, ¿cuál va a ser más fluida? El agua va a ser más fluida. Va a ser más viscosa, pero va a ser más fluida la acetona. Porque es más chiquita. Porque es mucho menor su viscosidad. Entonces, mientras más grande la viscosidad sea, más resistencia a fluir va a tener. ¿Ya? Y aquí hay un esquema o un GIF. Ahí está. Ahí tenemos un GIF de la viscosidad. Entonces, el primero tiene una viscosidad bajita. El segundo tiene una viscosidad más grande que el primero. Y así sucesivamente. Y vamos a ver de que cuando ya está cayendo el tercero, se está asomando el cuarto. Y el otro todavía ni siquiera se asoma. Hay un experimento en una universidad de Australia donde un científico puso un embudo con brea, la calentó y luego cortó el tallo. Entonces, y puso un beaker y empezó,
se deberían empezar a caer gotas. Se supone que ese experimento tenía una viscosidad, creo que 100 millones de veces más que el agua. Entonces eso lo hizo a principios del siglo XX. Hasta ahora ha caído como 10 gotas, porque es extremadamente viscoso ese fluido de brea. ¿Ya? Entonces, mientras más viscoso, más resistencia a fluir tienen. Entonces, lo anterior, lo de la mañana, y que vimos ahora en breve tiempo, era para poder entrar en este concepto de que las interacciones y que el comportamiento de la materia va a estar, influenciado por la naturaleza de interacciones que existen en ella, ¿ya? Y que estas tienen una importancia crucial para que un material sea más blando o sea más rígido, ¿ya? Podemos entenderlo de esa manera. Vale. ¿Preguntas hasta acá? ¿A qué anomalía te refieres? Ya. La tensión superficial del agua, claro, es diferente a la de otros líquidos, pero la anomalía del agua estaría más ligada a lo que es la interacción intermolecular, a los enlaces de hidrógeno. Porque cuando tiene el sólido, el sólido se arregla, o la molécula se arregla de tal forma que van a ser, el conjunto de eso va a ser más ligero que un conjunto fundido. Entonces está más ligado con lo que es la interacción intermolecular, con el enlace de hidrógeno. A su vez, la tensión superficial está ligada también a eso, al enlace de hidrógeno. Entonces, claro, estaría relacionado a la raíz, que es el enlace de hidrógeno. Aquí. Ya. Vamos a ver lo que son gases. Ya. Entonces, lo que hemos visto sobre las posibles interacciones en sólido y el líquido no tienen un impacto significativo en lo que son los gases, porque los gases, las moléculas se comportan de manera independiente entre ellas, entonces van a tender a ganar rápidamente energía cinética, van a vencer las posibles interacciones que puedan haber con una cantidad de calor muy pequeñita, y van a poder, volverse, ebullir desde, por ejemplo, un medio líquido, que por ejemplo podría ser un hidrógeno líquido. Entonces, las moléculas en general de estos elementos, del hidrógeno elemental, del nitrógeno elemental, tienen bajos puntos de ebullición, muy bajitos, por debajo del subcero. Ganan el suficiente calor como para poder moverse libremente sin interacciones posibles o muy pocas interacciones con su entorno. Del mismo modo, hay un grupo de otros compuestos que no son elementales, donde tenemos, por ejemplo, el dióxido de azufre, el óxido nitroso, el sulfuro de hidrógeno, el metano, el amoníaco, que también se comportan como gases. En todos estos, nosotros podemos asumir una componente o una impresión particular, que las interacciones entre ellos, entre las distintas moléculas, son nulas, ¿ya? Al final de la ecuación de los gases ideales se puede agregar ciertos factores que van a
sacarlo de esa idealidad, pero en general nosotros vamos a considerar a los gases como independientes entre ellos, que no interaccionan, ¿ya? Entonces, cuando ya hemos mencionado que tienen densidades mucho más bajas que los sólidos y que los líquidos, y que toman la forma del mismo recipiente y adoptan la forma y volumen al recipiente que los contienen, nosotros vamos a introducir lo que es la presión del gas, ¿ya? La presión del gas se puede considerar, bueno, primero los gases son materia. Aunque no los veamos, aquí hay gas, ¿cierto? En la composición de la atmósfera tiene nitrógeno, ¿cierto? Gaseoso, y tiene oxígeno gaseoso y un par de gases nobles, ¿cierto? Toda esa materia, aunque no se vea, ejerce una fuerza por la atracción gravitacional de la Tierra. Entonces, esa fuerza va a ser considerada por unidad de área, ¿vale? Entonces, la presión se considera como la fuerza ejercida por unidad de área. Por ejemplo, el Pascal, que es representado como 1 newton en un metro cuadrado, ¿vale? Entonces, 1 newton en un metro cuadrado. Y 1 newton lo vamos a representar como 1 kilogramo al metro partido por segundo al cuadrado. También se puede representar de esa manera cuando hablamos del sistema internacional. Entonces, con eso vamos a considerar que ya nuestra atmósfera ejerce un esfuerzo o una fuerza sobre nosotros. Entonces, la gravedad que se ejerce sobre la atmósfera terrestre de una columna a 1 metro cuadrado que ejerce es en torno a 100 newtons, ¿ya? En torno a 1 metro cuadrado se ejerce en torno a 100 newtons. Y esa correspondería a 100 kilopascales o una atmósfera, ¿ya? Una atmósfera, esto es una unidad de medida, ¿ya? Esto de acá es unidad de medida. Eventualmente, si le dicen en el ejercicio tanto, esto está a 0.95 atmósferas. Atmósfera, unidad de medida, ¿ya? Que representa a los 100 kilopascales, ¿cierto? O los 100 newton que se ejercen sobre el metro cuadrado, ¿cierto? Y en general, la presión atmosférica que se ejerce puede variar. Eso va a ser al nivel del mar, pero en una cima de una montaña la presión puede variar, ¿ya? Y por consiguiente, hay una representación, otra representación que una atmósfera, y esta es una igualdad que pueden usar después, que una atmósfera va a ser igual a 760 milímetros de mercurio, ¿ya? Esa es una conversión, pero también se puede convertir a pascales, también se puede convertir a torr. Hay varias, digamos, conversiones posibles. Entonces, ¿cómo evidenciaron que la atmósfera o la cuantificaron para que fueran, por ejemplo, 760 milímetros de mercurio? Considerando un sistema donde tenía mercurio, un capilar vacío es un capilar cerrado, ¿cierto? Y había mercurio en ese sistema. Entonces pusieron el capilar y por la presión del entorno el mercurio sube y sube hasta 76 centímetros, o sea 760 milímetros. Entonces con eso se evidenció que había una fuerza que ejerce la atmósfera sobre la materia, de modo que lo hace subir por el capilar, ¿ya? Entonces, ese fue uno de los parámetros que lo hicieron, no sé si lo hizo Pascal y luego lo hizo Torricelli.
pero lo hicieron con mercurio, con vino, con un montón de líquidos, pero el mercurio es el mejor porque es el más denso, entonces no necesitan tanto mercurio como tanto líquido como para poder evidenciar ese cambio. ¿Ya? Vale. ¿Hasta aquí lo entienden? ¿Sí? Ok, seguimos. Entonces, ya comenzamos con ejemplos. Y esto es como los tipos de preguntas que van a tener que responder en el certamen. Que consideran conversiones o que consideran cálculos de la ecuación de los gases ideales. ¿Ya? Entonces, aquí dice la presión externa de un avión a propulsión que vuela a gran altitud es considerablemente menor que la presión atmosférica estándar. Por ello, el aire del interior de la cabina debe presurizarse para proteger a los pasajeros. ¿Cuál es la presión en la atmósfera en la cabina si la lectura del barómetro es de 688 milímetros de mercurio? Entonces ahí ya se empieza a usar la relación. Tenemos una atmósfera, ¿cierto?, que corresponde a 760 milímetros de mercurio, que va a ser nuestro factor de conversión. Entonces, los 688 milímetros de mercurio que tiene el barómetro que lo está midiendo, lo multiplican por ese factor de conversión, de modo que atmósfera como unidad le queda en el numerador y en el denominador queda el milímetro de mercurio. Por tanto, está a 0.905 atmósferas. Aquí ya comentar. Cuando hay pérdida de presión de la cabina, caen las mascarillas, ¿cierto? Y las mascarillas caen porque la presión de la cabina baja y por tanto la presión del oxígeno. Entonces las personas que van en la cabina se van a desmayar por hipoxia, porque les falta oxígeno. Entonces en ese sentido eso ya está estudiado y desplegan esa mascarilla en el caso de que se pierda presión. Y por eso dicen, por ejemplo, cuando uno vuela que primero hay que ponérsela a uno y después a los demás, porque ahí uno puede perder el conocimiento si va, por ejemplo, con un niño o algo así, un bebé, primero uno y luego a los demás, para mantenerse funcional. Vale, en otro caso, nosotros tenemos la presión atmosférica de San Francisco, cierto día fue de 732 milímetros de mercurio. ¿Cuál fue la presión en kilopascal? Y ahí se da que una atmósfera corresponde a 1.01325 por 10 elevado a 2 kilopascales, que igual a 760 milímetros de mercurio. Entonces con eso pueden hacer la conversión, convirtiendo de milímetros de mercurio a pascal y después de pascal a kilopascal. ¿Lo ven? ¿Tienen alguna pregunta respecto a ese tipo de ejercicio? Vale. Unos 10 minutos de descanso y proseguimos. ¿Vale? Vale, gracias. Ya. Entonces, una de las primeras consideraciones que se hizo en la ciencia cuando comienza a evolucionar el pensamiento viene el siglo de la luz, es decir, de la iluminación, ya. Vale, gracias. Vale, entonces una de las primeras innovaciones que se hizo en la ciencia fue
mayoría de los gases, ¿ya? Comenzaron, por eso las leyes de los gases, ahí está la ley de Charles, de Boyle, de Gay-Lussac, tienen algunas nombres, por ejemplo, francés, porque estaban ligados al siglo donde se empezó a desarrollar la ciencia como tal, ¿ya? Como ya un concepto propio, ciencia. Y las primeras observaciones que hicieron fue en el caso de la ley de Boyle, la dependencia de la presión. El murmullo me molesta, me desconcentro, no escucho mi idea, por favor. Entonces vamos a ver que la presión y el volumen, si nosotros multiplicamos presión por volumen, vamos a ver que hay una constante, ¿ya? Tenemos que, por ejemplo, ahí tiene relaciones típicas entre presión y volumen obtenidas por Boyle. Tenemos ahí una presión que está medida y un volumen que está contenido, una cantidad de, por ejemplo, de un gas que está contenido en un volumen determinado, medido en unidades arbitrarias, y el milímetros de mercurio medida la presión. Y nosotros, si tomamos cada uno de esos que están expresados en esas tablas, vamos a ver que hay una constante, ¿vale? Vamos a ver que hay una constante. Entonces abajo tenemos que es 1.16, 1.16, 1.18, 1.2, 1.2, 1.3. Entonces si se construye una gráfica donde se relaciona el volumen y la 1 partido por presión, vamos a ver que hay una línea recta, que se puede construir una recta. Una regresión en el punto que va a tener una pendiente, ¿cierto? Un intercepto, donde tiene la forma de la recta, ¿ya? Entonces, con esa evidencia se puede plantear de que los gases, en la relación de presión y volumen, hay una proporcionalidad. Presión es inversamente proporcional al volumen. P, ese signo como pescadito, es que proporcional a 1 partido por B. Para construir una igualdad se agrega una constante de proporcionalidad. Entonces tenemos que P igual K1 partido por 1B. 1 dividido P, perdón. Entonces ahí tenemos que va a haber una proporcionalidad entre P, que es inversa, y 1 partido por B, o el recíproco de B, ¿ya? Por tanto, P y B, presión por volumen, va a ser igual a una constante. ¿Qué era la constante que nosotros veíamos acá? Que ahí tenemos la constante que se repite, ¿cierto? 1.2 por 10 elevado a 3, 1.2 por 10 elevado a 3. Entonces ahí vamos a tener ese K1. De ese modo, se puede establecer la ley de Boyle, que relaciona presión y volumen, donde tenemos un volumen inicial por una presión inicial que va a ser igual a un volumen final por una presión final. ¿Ya? B1 igual a B2, P2. ¿Ya? Entonces, esta evidencia se puede relacionar con ese aparato de Boyle, donde vemos que el gas, el rojo, está contenido y lo presiona una masa de mercurio. A medida que aumenta la masa, el gas se va comprimiendo aún más, ¿ya? Entonces ahí se puede relacionar lo que es la proporcionalidad inversa entre la presión y volumen. Va a ocupar menos volumen mientras más presión haya. Por ejemplo, eso con una jeringa, ¿cierto? Una jeringa que usan para inyectar, uno puede apretar el émbolo, ¿cierto? Y tapar el orificio de salida, y para llegar a comprimirlo completamente va a tener que hacer mucho esfuerzo. Ahí está la ley de Boyle.
Otra relación de temperatura, perdón, otra ley que está, que está en las leyes de los gases es la de temperatura y volumen, la ley de Charles y de Gay-Lussac. En esta se relaciona la temperatura y el volumen, o la temperatura y la presión, ¿ya? A medida que decrece la temperatura, el volumen o la presión va a decrecer también, ¿ya? A medida que va disminuyendo la temperatura, la presión va a disminuir. ¿Cómo se puede evidenciar esto? Cuando nosotros tenemos una olla a presión y queremos cocinar algo, o una olla express, y queremos cocinar algo, no sé, poroto, lo adicionamos y verificamos la tapa y tenemos que verificar que la tapa de la olla, que el escape no esté tapado, porque si está tapado la olla va a explotar. ¿Por qué? Porque el agua que está contenida en la olla va a estar confinada, mientras que el fuego va a estar calentando y va a estar entregando calor y energía cinética a las moléculas de agua. Y eso ha pasado. Hay gente que no ha verificado la tapa y el orificio que esté tapado y le ha explotado la cocina. Así que siempre miren el orificio el escape de la olla a presión. Entonces, y notamos que a medida que va calentándose, empieza a silbar la olla a presión, ¿cierto? Empieza a saltar y a moverse ese escape que tiene, esa válvula de escape que tiene. Y eso es porque está aumentando la presión interna. ¿Y por qué aumenta la presión interna? Porque aumenta el calor. Y el calor implica que el aumento del calor implica que aumenta la temperatura. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, va a aumentar la presión. Si nosotros apagamos la olla y se empieza a enfriar, ¿cierto? Dejamos que se enfríe porque de modo que la temperatura vaya a disminuir, perdón, de que la presión disminuya conforme disminuye la temperatura. Entonces ahí nosotros podemos ver que aumenta la presión. Pero, ¿por qué aumenta la presión? Porque las moléculas que están ahí confinadas van a ejercer un esfuerzo con el entorno, ¿cierto? Y van a tratar de expandirse. Por tanto, a medida que aumenta la temperatura, va a aumentar la presión y también debería aumentar el volumen, ¿vale? Por eso, ahí dice relación temperatura-volumen y ahí también está expresado en presión, ¿ya? Y tenemos que en el caso del gráfico tenemos que en el eje de Y, que es decir, de la vertical, tenemos el volumen en mililitros y acá tenemos la temperatura en grados Celsius. Y notamos que tenemos distintos gases que van a irse enfriando, ¿cierto? Se van enfriando o van a calentando, como quieran verlo. Pero si nosotros nos acercamos hacia acá, hacia el 270, perdón, hacia el menos 200, casi llegando al menos 300, vemos que la proyección, la extrapolación de cada una de esas líneas es el 273 menos 273.15, que es el cero absoluto. Eso quiere decir que todos esos gases, si se enfrían, van a llegar a ejercer una presión, un volumen nulo, en torno al menos 273. ¿Ya? Y por eso se le dice el cero absoluto. Por eso estudio esa proyección donde Lord Kelvin lo denomina de esa manera. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros tenemos que el volumen y la temperatura van a ser directamente proporcionales. Y por tanto, si tenemos esa proporcionalidad expresada con ese símbolo, introducimos una constante de proporcionalidad, de modo que nos queda que el volumen es igual a una segunda constante en K2 por la temperatura. Y que el volumen dividido en temperatura va a ser igual a esa constante. ¿Ya? Y por tanto, nosotros vamos a poder tener esta siguiente expresión. El volumen 1 dividido por la temperatura 1 es igual al volumen 2 dividido por la temperatura 2. Entonces, acá, aplicación, si conocemos el volumen 1, la temperatura 1,
y la temperatura 2, vamos a poder conocer el volumen 2. O si conocemos el volumen 2, la temperatura 2 y el volumen 1, vamos a poder conocer la temperatura 1. ¿Vale? Eso. Acá está la otra comparación, porque me preguntaste respecto a la temperatura, aquí estaría la presión, porque también hay una proporcionalidad entre la presión. Notar que continuamos en la misma ley. Tenemos una proporcionalidad de presión a temperatura. A medida que, que si tenemos la proporcionalidad entre presión y temperatura, se incluye esa constante de proporcionalidad, de modo que vamos a tener la misma relación. Son directamente proporcionales, donde P dividido T, presión dividido temperatura, va a ser igual a una constante 3, ¿vale? Y de modo que vamos a tener nuevamente una expresión parecida a la anterior, donde tenemos presión 1, temperatura 1, igual a presión 2, dividido temperatura 2, donde teniendo 3 de esas podemos obtener la cuarta, ¿ya? Por el despeje, ¿cierto? O arreglo algebraico. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ya, continuamos. Hay otra ley que es la ley de Avogadro, ¿ya? Que dice que tenemos un volumen que es proporcional a un número de moles. Recordar que el número de moles representa el número de moléculas, al número de moléculas o cantidad de materia que hay en un sistema. Entonces el volumen va a ser igual a una constante 4 por el número de moléculas. Y si miramos acá, nosotros tenemos 3 moléculas de hidrógeno y una molécula de amoníaco. Ambas van a estar confinadas en 3 volúmenes que los vamos a considerar idénticos, ¿ya? Entonces, y van a producir 2 volúmenes de amoníaco, ¿vale? Entonces, notar que si nosotros hacemos reaccionar, aquí tenemos 4 moléculas, ¿cierto? Que reaccionan 4 moléculas. Reaccionaron y reaccionaron completamente. No tenemos reactivos limitantes ni nada de eso. Reaccionaron completamente y produjeron 2 moléculas. ¿Cuándo debería haber sido mayor la presión? ¿Antes de la reacción o después de la reacción? ¿Cuándo el volumen? ¿Cuándo hay más volumen? ¿Antes o después? Antes, ¿cierto? Porque ahí tenemos 4 moléculas. En el resultado, en lo que se produce, tenemos solo 2, ¿ya? Entonces, el volumen va a estar determinado por el número de moles que hay disponibles. Ya, entonces tenemos la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Avogadro, ¿ya? Y ahí pueden tener esto es para que lo puedan mirar en su diapositiva, que la tengan, porque aquí no se ve tan bien, pero arriba hay un manómetro. Ven que en cada caso hay un manómetro, ¿ya? El manómetro se desplaza, quiere decir, por ejemplo, hacia la derecha, que es la presión aumenta, en el primer caso, ¿cierto? O que disminuye, ¿vale? Entonces cada uno de esos va a estar indicando un proceso para que lo revisen. Es como una herramienta didáctica para que puedan visualizar las 3 leyes: la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Avogadro. Ya. Entonces, con todo eso, con ese compendio de leyes,
se puede construir esto. Eso de ahí. Esta expresión, que es la expresión de la ecuación de los gases ideales. ¿Por qué gases ideales? Porque asumimos que no hay interacción entre ellos, entre las moléculas, que se comportan como partículas que van a interactuar o van a ejercer una presión, un volumen o a una temperatura determinada. Entonces, cuando construimos esa proporcionalidad en función del volumen, vamos a tener que el volumen es proporcionalmente o es equivalente a n número de moles, temperatura dividido por la presión, ¿cierto? Y al aplicar la igualdad se adiciona lo que es R. Y R sería la constante de los gases, 0.8201 atmósfera mol dividido mol Kelvin. Después está ese valor en la otra diapositiva. Y tenemos que es PV igual NRT o PV igual RNT. Entonces, esa sería la expresión. Esa ecuación la van a usar. La van a usar en el certamen, la van a usar eventualmente en algún seminario que tengan que resolver. ¿Ya? Ya, y ahí está la introducción de error de la constante de los gases. ¿Ya? Donde que R va a ser igual a 0.082057 atmósferas por litro dividido mol Kelvin. ¿Vale? Esa sería la expresión. ¿Y eso qué quiere decir? Que a una atmósfera a 273.15 grados Kelvin, un mol de gas va a ocupar 22.414 litros. Eso quiere decir esa constante de los gases. Que a una atmósfera a 273.15 Kelvin, un mol ocupa 22.14 litros. ¿Ya? Esa es la expresión. Vale. ¿Y aquí hay algún ejercicio? Se dice que el hexafluoruro de azufre es un gas incoloro e inodoro muy poco reactivo. Calcule la presión en atmósfera ejercida por 1.82 moles de gas en un recipiente de acero de 5.43 litros de volumen, ¿cierto? Y ahí le dan la temperatura a 62.5 grados Celsius. Entonces debemos considerar en este caso la ecuación de los gases ideales. ¿Por qué? Porque nos dicen calculen la presión en la atmósfera y nos dan el 1.82 moles, nos dan un número de moles, ¿vale? En un recipiente de acero, que quiere decir que, bueno, el recipiente de acero asumimos que no se va a deformar y ese volumen va a ser constante, 5.40 o parámetro, ¿cierto? 5.43 litros. Y la temperatura va a ser 69.5. De modo que se puede representar eso, despejando o haciendo los ajustes correspondientes, ¿ya? Donde tenemos N 1.82 moles, R va a estar ahí contenido en 0.0821 atmósfera al litro mol Kelvin, y la conversión del 69.5 a 273 Kelvin, ¿cierto? Nos deja en Kelvin. Esa conversión es aceptable por si acaso, porque ahí ustedes me podrían decir, pero la conversión es 273.15.
¿Vale? Me podrían decir eso, ¿cierto? Pero no, ahí consideren eso como aceptable, sumarle solo 273, por si les surge alguna duda. Dividido por el volumen que está ahí, 5.43 litros. Y si ustedes hacen la evaluación, notar de las dimensiones, de las unidades dimensionales, mol se va con el mol que está dividiendo ahí en el centro de la ecuación. El Kelvin se va con el Kelvin que está dividiendo dentro de la ecuación. Ya el litro se va con el litro que está arriba, ¿cierto? Y queda solo atmósfera. Entonces se expresa el resultado en atmósfera. Ustedes pueden verificar ese resultado en la calculadora. ¿Tienen alguna duda respecto a esto? Ya. Continuamos. Ahora otro. Calcula el volumen en litros que ocupan 7.4 gramos de amoníaco a temperatura estándar. Ya la temperatura estándar... Uy, qué bote. Uy, hay un celular. Perdón. Arreglé la grabación. Ya. Acá nosotros, bueno, la temperatura y presión estándar era 273. A ver, temperatura y presión estándar. Vale, lo primero que hay que hacer es recordar que, ya eso no se lo mencioné, pero está acá. Ahí está. Temperatura y presión estándar, condiciones de temperatura y presión estándar a 0 grados Celsius y una atmósfera. ¿Ya? Eso no se lo mencioné. Y acá le están pidiendo que calculen el volumen de 7.4 gramos de amoníaco a temperatura y presión estándar. Eso quiere decir una atmósfera a 273 Kelvin, es decir, a 0 grados. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es considerar que está en gramos, porque les da 7.4, y dividirlo por la masa molar para conocer el número de moles. ¿Ya? Masa molar va a ser de 17.03 gramos mol. Esa es la masa molar del amoníaco. Si ustedes suman la masa molar del nitrógeno, que es 14.1, más los 3 por 1.01 gramos mol del hidrógeno, vamos a tener 17.03, ¿vale? Esa va a ser la masa molar. Entonces, notar que en la primera conversión que hay, 7.4, se divide por 17.03 y arriba se pone mol. ¿Por qué? Porque estamos convirtiendo a mol. ¿Ya? Entonces vamos a saber el número de moles que hay. ¿Ya? Y por otro lado, acá, cuando nos dicen a temperatura y presión estándar, y nosotros sabemos que a temperatura y presión estándar se ocupan 22.41 litros. ¿Ya? Entonces con eso, un mol ocupa 22.41 litros. Entonces nuevamente pueden hacer la conversión. Donde tienen el mol, ¿cierto? Ya les quedó solo mol, y lo multiplican por ese factor, que sería 22.41 dividido mol. ¿Vale? Y les queda ahí. ¿Tienen alguna duda respecto a esto? Bueno. Ya. Acá, en general, cuando se le hacen ejercicio o se busca resolver los ejercicios, es posible resolverla directamente por la ecuación de los gases ideales, que sería la PV igual NRT, ¿ya? Pero eventualmente se puede usar la ecuación modificada de los gases, donde tenemos esta relación, que P1 es igual a B1 dividido, perdón, P1 dividido N1 P1
AP2, B2 dividido N2, T2. Si consideramos que el número de moles no cambia del primer caso al segundo caso, nos va a quedar esa expresión, ¿ya? Y con esa expresión, conociendo la mayoría de las variables, podríamos despejar la temperatura o la presión o el volumen, ¿ya? A ver si tengo un ejemplo con esa. Claro, ahí hay una aplicación posible, donde nosotros tenemos que un globo inflado con un volumen de 0.55 litros de helio a nivel del mar, es decir, a nivel del mar hay una atmósfera, se deja elevar a una altura de 6.5 kilómetros, ya el helio va a ir subiendo, donde la presión es de casi 0.4 atmósfera. Entonces, teníamos que la presión inicial era de una atmósfera y bajó la presión a 0.4. Suponiendo que la temperatura permanece constante, ¿cuál será el volumen final del globo? Entonces nosotros ahí consideramos que lo que varía es la presión, ¿cierto? Lo que está variando es la presión y consideramos que el globo no perdió masa, por tanto su N1 y su N2 no va a cambiar. No va a cambiar el N1 y el N2 porque es la misma masa, es la misma cantidad de materia que está contenida en el globo. Y que la presión que se ejerce es lo que varió. Y el volumen también varió. Entonces vamos a llegar a escribir esa P1 igual P2, P2. ¿Ya? Y con eso se puede resolver cuál sería el volumen del globo. Despejando, conociendo las presiones, no conociendo el volumen final, conociendo el volumen inicial. De modo que se puede despejar y da 1.4 litros. Es casi 3 veces el tamaño original. ¿Vale? Entonces, de ese modo se puede usar la ecuación modificada de los gases ideales. Bastante, digamos, sencillo. ¿Alguna duda? Continuamos. Y vamos a seguir viendo distintos ejemplos, y nos queda solo ver una ley que corresponde a la ley de Dalton, ¿ya? Entonces aquí tenemos otro ejemplo donde el argón es un gas inerte que se emplea en los focos para retrasar la vaporización del filamento de tungsteno, ¿ya? El filamento, al calentarse de tungsteno, es un metal que resiste muy alta temperatura, pero se oxida. Entonces lo que ponen en los focos de esa lámpara, le ponen gas inerte para que no se oxide, para preservar ese estado del filamento, ¿ya? Cierto foco contiene 1.2 atmósferas de presión de argón, ¿cierto? Está a 18 grados Celsius y se va a calentar a 85 grados Celsius. El volumen es constante porque no cambia, ¿cierto? Está contenido en ese sistema. Calcule su presión final, ¿ya? Entonces notar que el volumen inicial es igual al volumen final y notar que el número de moléculas o la cantidad de materia no va a variar. Desde el inicio al final no va a variar, va a mantenerse constante. De modo que se puede reemplazar en la ecuación o usar la ley de Charles, donde tenemos P1 dividido T1 igual a P2 dividido T2. Y con eso se puede hacer ese reemplazo y despejar lo que es P2, porque no sabemos P2. Y la cantidad de atmósfera o la cantidad de presión va a ser 1.48 atmósferas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Al principio estaba a 1.2 atmósferas y después a 1.48. Es decir, la presión interna aumentó.
si nosotros consideramos esto como un parámetro importante, podemos también relacionarlo con la resistencia de los materiales que son diseñados para estar en condiciones de presiones de alta presión. Nosotros podemos, digamos, no sé, las películas de acción, cuando empieza, no sé, un reactor a sobrecalentarse, se ve que las cosas empiezan a hincharse o salir volando las tuercas, ¿cierto? Eso se debe a que la presión interna está aumentando. Y también a que las consideraciones, cuando se hace el diseño de los reactores, se debe calcular cuál es la presión umbral a la que puede llegar. Entonces se hace el cálculo para que la presión no supere la falla del material. Un ejemplo. Y el uso no olviden el uso de las dimensiones, que es más o menos sencillo. Ya. Y este otro ejemplo que tenemos aquí es que una burbuja se eleva desde el lago, desde un fondo, desde el fondo del lago, donde la temperatura y presión son 8 grados Celsius y 6.4 atmósferas. Recordar que bajo el nivel a altas profundidades, la presión es mayor, porque se ejerce una presión de agua mayor sobre los objetos, ¿cierto? Entonces, una burbuja que arriba, que cuando llega a la superficie del lago es más grande, abajo, muy abajo, va a estar más comprimida, ¿cierto? Y eso también tiene una implicancia sobre, por ejemplo, las personas que practican el buceo, que tienen que pasar a estas cámaras eventualmente ¿cómo se llaman? ¿Hiperbáricas? Sí, donde les van cambiando gradualmente la presión de modo que llegue a la presión atmosférica, ¿cierto? Y dice, bueno, hasta 6.8, 6.4 atmósferas, igual es alto, hasta la superficie del lago, donde la temperatura es 25 grados Celsius y una atmósfera. Entonces, ahí nuevamente asumimos que no hay un cambio de número de moles en la atmósfera. En la burbuja, donde N1 va a ser igual a N2 y por tanto van a usar la expresión de P1, B1 dividido T1 igual a P2, B2 dividido T2. Entonces con eso van a poder reemplazar las condiciones y van a llegar a que la burbuja tiene 14 mililitros al llegar al principio era de 2.1 mililitros, ¿vale? Es decir, se creció 7 veces en su tamaño. La estequiometría de los gases, cuando nosotros hablábamos delante de las reacciones especificamos esa reacción del amoníaco del hidrógeno con el nitrógeno para dar amoníaco, hablamos de la ley de Avogadro y también hemos hablado del número de moles, ¿ya? Cuando hablamos de reacciones en sistema gaseoso, vamos a considerar los moles cuando vamos a considerar la estequiometría de los gases muy parecido a lo que son la estequiometría en cuanto a moles. ¿Por qué? Porque vamos a tener una cantidad representada en gramos o en volumen. Y eso se va a poder convertir a moles de reactivo, ¿ya? Y considerando la relación estequiométrica, el mole de reactivo se puede convertir a moles de producto. Y de moles de producto podemos conocer cantidad de producto expresada en gramos o en volumen. Entonces, si se acuerdan de lo que era la estequiometría, donde nosotros decíamos 5 moles van a producir 10 moles, por ejemplo. 5 moles de reactivo van a poder producir 10 moles de producto. Y podíamos hacer ese ajuste de relación estequiométrica que permitía transformar de reactivo a producto. Revisen eso. Pero hay un ejemplo. Donde aquí tiene
la combustión de acetileno con oxígeno produce una llamada para soldar metales, ¿cierto? Calcular el volumen en litros necesario para la completa combustión de 7.64 litros de acetilano, ¿ya? Medido a la misma temperatura y presión. Entonces, nosotros en principio tenemos la reacción. Tenemos la reacción donde esa reacción está equilibrada, donde hay un coeficiente estequiométrico, 2 moles de acetileno, que es C2H2, más 5 moles de oxígeno, ¿cierto? Va a dar lugar o va a formar 4 moles de dióxido de carbono, más 2 moles de hidrógeno, de agua gaseosa. Entonces con eso se puede expresar cuál va a ser el volumen. Recordar que el volumen está ligado al número de moles, que a temperatura y presión estándar va a ser 22.4. Y aquí les dicen que van a estar a la misma presión y misma temperatura, ¿cierto? Dice que medido a la misma presión y temperatura. Entonces eso quiere decir que la presión y temperatura no va a influenciar sobre el volumen. Entonces, el volumen de lo consumido, que va a tener una cantidad de moles, eventualmente no va a estar influenciando al volumen de lo que se produce. Entonces podemos establecer esa relación estequiométrica donde tenemos 7.64 litros por el factor estequiométrico que relaciona la proporcionalidad de los reactivos y los productos, donde tenemos 7.64 litros por los 5 moles de oxígeno que se consumen por cada 2 moles de ¿cómo se llama? De acetileno. ¿Ya? ¿Lo ven o no? ¿No? No, pues sí. ¿No lo ven? Ya. Vale. A ver. A ustedes me están pidiendo. ¿Ya han visto lo otro o no? ¿Sí? ¿O no? ¿Han entendido lo otro? ¿Ya? Vale. Hay poquita interacción entre cero y a ver si sale otro lápiz mejor. En el primer caso, ahí nos dicen que hay un volumen de 7.64, el volumen es de 7.64 litros. Y nosotros teníamos, ¿qué era? Que un mol, por ejemplo, un mol ATP estándar, ¿cuánto es? 22.4 aproximadamente litros, ¿cierto? De temperatura y presión estándar, ¿ya? Vale. Y aquí a ustedes les dicen 7.64. Nosotros, esto quiere decir que la temperatura es de cuánto? Es de 273 Kelvin y la presión va a ser de 1 atmósfera. Ahora bien, en la reacción nos están pidiendo por el oxígeno que es necesario completar. Tenemos por un lado, tenemos que es 2C2H2 C2H2 más 5 O2 para producir CO2. ¿Cuánto es CO2? 4 más 2H2O. Ya, todo esto está en estado gaseoso. Ya, todo eso está en estado gaseoso. Esto equivale a decir ¿qué cosa? Que 2 mol de eso más 5 mol de eso va a formar
4 mol de esto arriba más 2 mol de esto. Y por consiguiente va a formar dos volúmenes de esto. Porque recordar que un mol son 22.4 litros. 2 volúmenes de eso, 5 volúmenes de eso, 4 volúmenes de eso, más 2 volúmenes de esto. Entonces, cuando en el ejercicio le están contando que dice, medido a la misma temperatura y presión, es decir, que la temperatura y presión no variaron, entonces no afectó cuánto volumen ocupa ese mol. Por eso es que se determina conociendo los 7.5 considerando el coeficiente, la relación estequiométrica, donde estos son 7.6 litros de C2H2, ¿ya? Y hay una componente donde tenemos esos, por cada 5 mol que son consumidos de esto, se necesitan 2 mol de C2H2. ¿Ya? Entonces aquí las unidades pueden irse con eso, y esto se va con esto, si lo quieren ver de esa manera, y le va a quedar en esa relación, en esa proporción. ¿Lo ven ahora? Bien. Vale. Aquí hay un ejercicio que es de la ácida de sodio que se usa en los selvas, ¿ya? Que con el impacto se libera nitrógeno y se libera rápidamente y eso salva vidas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, 60 gramos de ácida de sodio. El nitrógeno gaseoso producido se infla rápidamente en la bolsa que se encuentra entre el conductor y el parabrisas. Calcule el nitrógeno generado a 80 grados Celsius y a 823 milímetros de mercurio por la descomposición de 60 gramos de ácida de sodio. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar el número de moles, y arriba está la ecuación, el número de moles que se producen de ácida de sodio. Tenemos moles de nitrógeno, tenemos gramos de ácida de sodio, son 60 gramos. La masa molar de la ácida de sodio, que es 65.02. Entonces tienen que dividir eso por la masa molar de la ácida de sodio para tener moles de ácida de sodio. Y después con la relación estequiométrica, donde tenemos la ácida por cada 2 moles de ácida de sodio se producen 3 moles de nitrógeno gaseoso, le va a dar 1.38 mol de nitrógeno. Ahí ya tienen el número de moles, ¿vale? Calcularon el número de moles. ¿Lo ven? ¿Sí? Ya. Una vez que tienen el número de moles, se reemplaza, porque lo están pidiendo en el volumen que se produce, se reemplaza en la ecuación de los gases ideales. ¿Y cuál es la ecuación de los gases ideales? PV igual nRT. Entonces, tenemos que va a ser PV igual nRT. ¿Cuál va a ser N? ¿Cómo va a ser N? Va a ser PV dividido RT. Pero necesitamos volumen, ¿cierto? El volumen va a ser igual a nRT dividido P. ¿Tenemos la presión? Tenemos la presión, está en milímetros de mercurio, tenemos que convertirlo. Tenemos N, lo acabamos de calcular.
¿Tenemos R? Lo conocemos, R es constante. Temperatura, tenemos 85 grados Celsius, lo convertimos a Kelvin. Lo tenemos. Entonces tenemos todo eso. ¿Podemos conocer el volumen? Sí, podemos conocerlo. Entonces ahí ya está la expresión y que la presión se convierte, ¿cierto?, con esa conversión de 823 milímetros de mercurio por una atmósfera dividido por 760, que es el factor de conversión. De modo que son 1.08 atmósferas. Y la temperatura 80 más 273 da 353 Kelvin. Y eso se reemplaza, de modo que van a obtener 37 litros. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? Vale. Ya. La ley de Dalton. La ley de Dalton, cuando nosotros pensamos en la atmósfera, sabemos que hay oxígeno, nitrógeno, ¿cierto?, que están presentes. Pero ¿cuál es la presión que ejerce cada una de esos gases en un sistema? Va a ser la suma de presiones parciales, la presión total en un sistema donde tenemos partículas rojitas y partículas grises, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la presión que se ejerce en el sistema? Va a ser la presión sumada de ambas como si estuvieran por separado. Y eso es la ley de Dalton. La ley de Dalton establece que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales. ¿Ya? Aquí hay una demostración donde se establece y se factoriza que la presión total va a ser igual a la suma de NA, NB, ¿cierto?, por su correspondiente RT, considerando que RT y B son constantes. Podemos definir que la presión total va a ser la suma de NA y NB, ¿ya? Donde N, ahí abajo, va a ser igual a esa suma, donde N va a ser a la N sub A más N sub B. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nuevamente, que la presión total va a ser igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que se encuentran presentes. Quédense con la última expresión, con la de abajo, ya, porque ahí eso es de demostración. Ahí hay una demostración y abajo está lo que es un concepto que se llama fracción molar. La fracción molar está representada por chi. Por ejemplo, tenemos Na, Nb y Nc. La fracción molar de A. La fracción molar de A va a ser N sus A dividido Na más Nb más Nc. La fracción molar de B va a ser lo mismo, pero para B. Nb Na más Nb más Nc. Y la fracción molar de C va a ser igual a Nc dividido Na más Nb más Nc. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir? Que este concepto de fracción molar nos va a permitir calcular las presiones parciales. De modo de que, por ejemplo, si nosotros queremos conocer la presión de A, conociendo la presión total, conocemos eso, va a ser igual a la presión total por la fracción molar de A. ¿Ya? Si queremos conocer la presión molar de B, va a ser igual a la presión total por la presión molar, por la fracción molar de B.
Y así, para PC va a ser lo mismo. Presión total. Y va a ser eso. Entonces, si por ejemplo, a ustedes les piden calculen las presiones parciales de un mol, tienen un mol de esto, tienen 2 moles de esto y tienen 3 moles de esto, y hay una presión total de esto. ¿Cuál es la presión parcial de esto? Tienes que hacer eso, fracción molar. Ya. Eso es un poco demostrativo. Y ahí hay un ejercicio, ¿ya? Entonces, donde tenemos una mezcla de gases que contiene 4.46 moles de neón, 0.74 moles de argón, 2.15 moles de xenón. Calcular las presiones parciales si la presión total es de 2 atmósferas. ¿Vale? ¿Cuál es? Y a una cierta temperatura. Le da lo mismo la gente, la en este caso. Conoce la presión total, ¿cierto? Entonces tienes que despejar las fracciones molares. Las fracciones molares del neón, del argón y del xenón, considerando esta expresión que le acabo de mencionar. Resuelven y van a tener eso, 0.607, 0.1, 0.293. Y luego pueden conocer las presiones parciales, es decir, P sus N, P sus A, P sus C, considerando estas fracciones molares y la presión total. Consecuentemente, la suma de las presiones parciales tiene que ser igual a la presión total. Entonces, si ustedes suman todo eso, todos esos valores que le dieron, debería darle la toda atmósfera. ¿Vale? Eso es la ley de Daniel. ¿Preguntas? ¿No? Yo creo que esto era lo último. Acabamos lo último. ¿Ya? ¿Cómo? Sí, un poquito. Lo que pasa es que nos queda disoluciones y cálculo de pH. Parece que el miércoles, no sé qué les pasa a ustedes. Algo que pasa, parece.